En el capítulo anterior analizamos un país al borde del colapso, una economía que dejó de producir, un Estado incapaz de sostener a su población y un régimen que, tras más de 6 décadas de control absoluto, ha terminado por fabricar una oscuridad que ya no solo es eléctrica, sino estructural. Pero lo que estamos viendo ahora en Cuba va a un paso más allá de la crisis. Hoy la isla no solo se está apagando, se está reconfigurando. Mientras millones de cubanos sobreviven entre apagones, escasez y también un sistema que ya no responde en los centros del poder, desde Washington hasta La Habana, se están moviendo todas esas fichas que podrían redefinir el futuro tanto político y económico del Caribe. La pregunta ya no solo es si el modelo castrista colapsó, sino quién va a ocupar el espacio que está dejando. You know, when I went into Venezuela, I said, because I campaigned on the fact peace through strength, you wouldn't have to use it. I said, you'll never have to use it, but some use it. And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please. Pretend I didn't say that. Please, 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 media, please disregard that statement. Thank you very much. Cuba's next. Pronto haremos algo con Cuba. Fue la frase y no casual ni nada improvisada la que acaban de escuchar. Llega en medio de un contexto en el que la economía cubana ha perdido todas sus principales fuentes de respaldo externo y donde el régimen intenta proyectar una imagen de apertura que contrasta con su propia estructura de control. Pero, ¿qué significa realmente hacer algo en Cuba? ¿Estamos ante una intervención directa, un rediseño económico o más bien ante el inicio de una transición que aún no se ha hecho explícita? Yo creo que el término take Cuba, que fue el que usó Donald Trump en la conferencia de prensa, tiene otro significado. Es el sentido de llegar al final de un proceso y de recuperar a Cuba como país para el concierto democrático de las naciones. Yo no creo que a estas alturas de la historia Estados Unidos se plantea anexionarse a Cuba, ni convertirla en un Estado asociado, ni en el número 51 de la Unión. Nada de eso se puede hacer ya. Eso se pudo haber hecho en el año 1898, cuando España perdió la guerra con Estados Unidos y se firmaron los acuerdos de París. Pero en este momento sería, yo creo que un gran error creer que por parte de la administración de los Estados Unidos Cuba se pueda convertir en un Estado más. Y tengo que decir que Cuba tiene una dimensión tan chiquitica que cabe perfectamente dentro de algunos de los estados de Estados Unidos. Es decir, que los 10 millones de cubanos tienen un volumen de gente que cabe, por ejemplo, dentro de Florida, dentro de Texas, dentro de California. Son estados que son mucho más grandes. Y el dinero que se representa para Estados Unidos esto, pues es increíblemente pequeño. Le voy a poner un ejemplo. El PIB per cápita de Cuba está ahora, según la CEPAL, en unos 1.000 y pico de dólares al año. El estado de Florida tiene un Producto Interior Bruto per cápita de cerca de 75.000 dólares. Claro, es que Cuba no es nada, es una pequeñita cosa desde el punto de vista económico y así es como hay que interpretar. La clave está en el entender que tomar a Cuba no implica necesariamente una ocupación territorial, sino el cierre de un ciclo histórico. Como lo plantea Elías Zamora, el escenario actual no apunta a una anexión ni a la conversión de la isla en un estado asociado, sino en algo mucho más profundo, la posibilidad de reincorporar a Cuba al sistema económico internacional bajo nuevas reglas. Y es ahí donde aparece un dato revelador. Desde el punto de vista económico, Cuba hoy representa una escala marginal frente a los Estados Unidos. Su tamaño, su PIB y su capacidad productiva la convierte en un actor muy pequeño dentro de un tablero global, lo que redefine completamente la naturaleza del interés externo sobre la isla. Temo por mi país, temo por comercio, por la seguridad de los seres humanos que somos como cubanos, que a nivel internacional tenemos los ojos puestos encima de nosotros. ¿Qué pasará con Cuba? Se pregunta el mundo, ¿qué pasará con Cuba? Y entonces nosotros que somos los que estamos aquí en este momento nos decimos, ¿qué pasará con nosotros también? Pero creo y estoy convencido de que habrá un diálogo, un entendimiento, porque el amor es el que debe unir a los seres humanos, no la guerra.
En paralelo a este contexto internacional, el régimen cubano ha comenzado a enviar señales de una supuesta apertura económica, especialmente dirigida a toda esa diáspora. La posibilidad de invertir, abrir cuentas en divisas o participar en negocios privados se presenta como un giro hacia el mercado. Pero detrás de ese discurso hay una pregunta fundamental: ¿cambio real o continuidad disfrazada? El nombre de Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto, descendiente directo del núcleo del poder de los Castro, aparece como una posible figura de relevo en el escenario de la transición y con un diálogo directo con los Estados Unidos. Yo le preguntaría, ¿una empresa estadounidense hoy podría invertir en Cuba? La respuesta desde Cuba es sí. Y de hecho las puertas de Cuba están abiertas al comercio libre con las empresas estadounidenses. Eso tiene un problema. Hoy la legislación estadounidense no lo permite, pero las puertas de Cuba están abiertas. Se requeriría una acción muy audaz del gobierno de los Estados Unidos para transformar esa legislación y permitir que las empresas estadounidenses puedan comercializar libremente con Cuba y desarrollar inversiones en nuestro país. Pero detrás de este mensaje hay una tensión evidente, la necesidad urgente de dólares frente a un sistema que no ha cambiado sus reglas. Y es precisamente ahí donde surgen las alertas. Para el prestigioso economista cubano Elías Amor Bravo, lo que se presenta como una apertura podría ser en realidad una estrategia sin garantías reales para quienes decidan invertir. Un segundo, lo que usted acaba de decir en segundo lugar, es una necesidad desesperada de captar divisas y crear artificios que no conducen a nada, porque para que en Cuba la diáspora pueda invertir, o cualquier inversor extranjero, por ejemplo, alguien de Colombia, pueda invertir en Cuba, lo que primero que tiene que hacer el régimen castrista es echar para atrás determinados artículos de la Constitución cubana del año 2019. La Constitución cubana es una constitución marxista-leninista que consagra la centralización de la política económica del Estado, que prohíbe, entre otras cosas, el enriquecimiento privado y que establece que es el Estado el que tiene la responsabilidad del control de la economía y no las personas, las empresas privadas. Si esto no cambia, es un gran riesgo invertir en Cuba desde el punto de vista económico, porque estás absolutamente a merced de la política de confiscaciones y expropiaciones que están recogidas en la Constitución. Pero además de eso, el inversor que va a invertir en Colombia, en Argentina, en Uruguay, se encuentra con sistemas políticos basados en la democracia, la libertad, el pluripartidismo, la separación de poderes, que son activos que en Cuba no existen. Cuba es una dictadura comunista, en donde lo que impera es el orden y mando. Y por tanto, cualquier inversor extranjero tiene que ser consciente que cuando va a invertir en Cuba, se va a encontrar con un sistema institucional y político que nada tiene que ver con su país de origen. Estas dos consideraciones serían más que suficientes para recomendarle a cualquiera, tanto extranjero como cubano residente en el exterior, que no invirtiera en Cuba. Pero a ello hay que añadir el marco de la regulación, que es una ley del año 2014 que ha sido un verdadero fracaso. La ley 118 que regula las inversiones extranjeras en Cuba ni siquiera ha sido capaz de fomentar los enclaves que se crearon como en la zona del Mariel, al norte de la isla, para atraer la inversión extranjera. Ha sido esa ley un rotundo fracaso por la pésima gestión con la que las autoridades comunistas han resuelto el problema de la inversión extranjera. Por eso es muy difícil que esta política vaya a tener resultados y lo único que hace es crear algún tipo de expectativas, anunciar que parece como que el régimen quiera estar moviendo fichas, pero no es así. Nos están engañando de una manera evidente. Todo se está destruyendo lentamente, pasado al tiempo de todo tiene un tiempo. Lo que plantea el economista es contundente. No estamos ante una apertura estructural, sino ante un mecanismo de supervivencia. Mientras la Constitución cubana mantenga su carácter marxista, leninista y preserve el control absoluto del Estado sobre la economía, cualquier intento de inversión seguirá estando condicionado por un sistema que en esencia no ha cambiado. Cuba vive como un eterno terremoto. Y mientras desde el exterior se habla de intervención, transición o rediseño del sistema, desde el poder en Cuba la respuesta ha sido clara y directa.
Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. La declaración que ustedes escucharon de Miguel Díaz-Canel no solo es un mensaje político, es una señal de cierre, una afirmación de resistencia en medio de un escenario en el que, según múltiples versiones, ya se estarían moviendo todas esas negociaciones y los contactos fuera del discurso oficial. Pero más allá de la retórica, esta postura deja en evidencia una tensión central. Mientras el régimen insiste en la defensa de la soberanía, las condiciones económicas internas muestran una estructura que depende cada vez más de factores externos para poderse sostener. Mientras este informe se terminaba de editar, el propio régimen elevó el tono. El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que Cuba se prepara ante una posible agresión militar de Estados Unidos en medio de lo que calificó como una política de máxima presión. El presidente de los Estados Unidos, en una de sus expresiones, exclamó: a Cuba le hemos aplicado toda la presión posible. Está reconociendo que nos han bloqueado, que han aplicado una política de máxima presión. ¿Cómo ahora me van a decir que no, que el bloqueo es un invento nuestro si ellos mismos lo están diciendo? Pero no estamos cruzados de brazos. No estamos cruzados de brazos. En primer lugar, reconocemos que puede haber una agresión a Cuba. Y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo en interés de la guerra de todo el pueblo, que es nuestra concepción de defensa y que es una concepción defensiva, no agresiva. Y es defender al país con la participación y la preparación de todo el pueblo en la defensa. Pero mientras desde el poder se habla de defensa, la realidad en las calles cuenta otra historia. En La Habana y en los 168 municipios distribuidos en las 15 provincias, miles de personas hacen filas para conseguir agua. Los apagones son constantes y el colapso del sistema eléctrico sigue empujando a la isla a una crisis cada vez más profunda. Bajo este panorama, una flotilla con ayuda humanitaria llegó a Cuba con alimentos, medicinas y paneles solares, un gesto que, según las autoridades, demuestra que la isla no está sola. Pero incluso esa ayuda ha generado cuestionamientos. Videos enviados desde la isla al equipo digital de Redman Noticias muestran escenas que contrastan con la emergencia. Activistas extranjeros grabando a niños mientras los hacen bailar frente a sus teléfonos móviles. Eso es una falta de respeto. Mira ese hombre con una galletita en la mano, poniendo un poco de niño a bailar para darle la galletita. Eso es una falta de respeto. Y en eventos que parecen festivales de Europa o Estados Unidos, en medio de un país que enfrenta escasez. Imágenes que han sido interpretadas por algunos sectores como un intento de proyectar normalidad en medio de una crisis que no desaparece. Aquí es donde el análisis deja de ser político y se vuelve mucho más estructural. El problema no solo es la falta de inversión, sino la imposibilidad de garantizarla. Un sistema en el que el Estado define dónde, cómo y en qué se puede invertir y que además conserva toda la facultad de intervenir o expropiar cuando lo considera necesario y eliminar cualquier negociación real de seguridad jurídica. Pues bien, en ese escenario, invertir en Cuba no es una decisión económica convencional, podría ser una apuesta de alto riesgo dentro de un sistema que no ofrece esas garantías equivalentes a las de otros países en nuestra región. El inversor extranjero o el inversor cubano en el exterior tiene que saber en primer lugar que no va a poder invertir en Cuba en lo que él quiera. Esta es la primera consideración. La ley lo impide, la ley 118. Usted tiene solamente que invertir en aquello que el gobierno comunista le dice que puede invertir, que se llama la cartera de oportunidades. Esa cartera de oportunidades es como un documento que contiene toda una relación de miles de proyectos que el régimen comunista quiere que la gente coloque su capital. Es decir, que si usted quiere crear una red de carnicerías en Cuba
para vender hamburguesas, si ese proyecto no está dentro de la cartera de oportunidades, usted no va a poder invertir. No le van a permitir que invierta en algo que usted no encuentre en la cartera de oportunidades. Segundo, cuando usted presenta el proyecto para invertir en Cuba, ese proyecto se somete a una investigación que se llama el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es un estudio económico que lo que debería de analizar es simplemente si el proyecto es viable o no y para aprobarlo. Pero es que en Cuba, en ese estudio de factibilidad interviene hasta el Ministerio del Interior, la seguridad del Estado. Es decir, es un proceso largo, tedioso, aburrido, en el que le van a pedir toda la información que usted no se puede ni imaginar, hasta del color de los ojos que tenía cuando nació. Y esa información van a estar trabajándola durante largos meses, hasta el punto de que yo he conocido empresarios españoles que cuando ya les llega la aprobación para invertir, han pasado tantos meses que la oportunidad de negocio ha desaparecido. En ese sentido, además de eso, en Cuba existe la posibilidad de expropiar. Cuando el régimen comunista, según el artículo 30 de la Constitución, ve que un actor privado, tiene un incremento de su riqueza importante, el Estado se la controla. Y si esa riqueza continúa, se le expropia. Eso está establecido en la Constitución cubana y es una de las advertencias más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en Cuba. Pero toda esta discusión sobre la apertura e inversión pierde sentido frente a un hecho mucho más concreto. Cuba hoy no funciona. El sistema eléctrico está colapsado, los apagones marcan el ritmo de la vida diaria y las protestas comienzan cuando cae la noche. En ese escenario la pregunta es inevitable. ¿Se puede reconstruir una economía sobre una infraestructura que ya no responde o estamos ante un punto de no retorno? En primer lugar, la necesidad de petróleo. Es un país que todavía el 80% de la producción eléctrica lo hacen con energía no renovable. Es decir, el recurso al petróleo es necesario para poder producir no solamente gasolina, diésel y derivados, sino también la electricidad que se consume en los domicilios. Y ahí no ha habido una apuesta por las energías renovables. Ahora empiezan a poner paneles solares porque los chinos les regalan los paneles solares, porque China ha producido tanto panel solar que no saben qué hacer con ellos, pero cuando tengan que pagarlos en el mercado va a haber de nuevo problemas para continuar con la implantación de la energía solar porque es muy cara también, no nos engañemos. Y el otro aspecto que condiciona la electricidad en Cuba es que las centrales de producción eléctrica de Cuba, en número de unas 50 alrededor más o menos, son de una tecnología obsoleta que pertenece a la URSS, es decir, a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas anterior al derrumbe del muro de Berlín. Son centrales de los años 60 y 70 del siglo XX. Y claro, cuando una central de esas se le rompe una pieza, vaya usted a pedirle el recambio a Putin, que le va a decir que no lo tienen, porque ellos ya tienen otra tecnología. Es lo que pasa en Cuba con los refrigeradores, con los televisores, que son de Hungría. Y cuando se rompe una pieza, en Hungría ya no hay esas piezas, porque Hungría ya es un país democrático, capitalista, con economía de mercado, que tiene las mejores televisiones procedentes de Alemania o de donde sea. Entonces, los cubanos han vivido en una situación de absoluto abandono y no han hecho ninguna inversión en las infraestructuras eléctricas durante los últimos 20 años. Y usted me preguntará, bueno, ¿y entonces en qué han invertido? Pues mire usted, han invertido construyendo hoteles de lujo. Han construido hoteles que son del Estado comunista, que los alquila a las compañías hoteleras españolas para que los exploten. Entonces, en lugar de haberse preocupado de mantener y fortalecer el sistema eléctrico nacional, una actividad típicamente privada, que es construir hoteles y explotarlo, en Cuba el Estado construye el edificio, vamos a llamarlo así, con la piscina y todo lo demás. Eso es propiedad del Estado comunista y se lo cede a una empresa hotelera española para que gestione los bocadillos, los desayunos y las toallas en las habitaciones. Entonces, esa fórmula es la que ha impedido que los recursos escasos de la economía cubana, porque es una economía muy rica, no se hayan destinado a las prioridades de las infraestructuras. Y por eso en Cuba no hay luz. La dependencia del petróleo, unas plantas eléctricas ancladas en los años 60 y décadas de abandono terminaron por llevar a Cuba a
a un punto crítico. El colapso ya no es una advertencia, es la realidad diaria de 10 millones de cubanos, mientras el régimen destinaba recursos a levantar hoteles de lujo, dejó caer el sistema que sostiene el país. Hoy, la isla vive entre los apagones constantes, con una infraestructura incapaz de responder y una economía que simplemente no tiene cómo operar. Entonces, si el modelo no garantiza la inversión, si la infraestructura ya no responde y si la economía dejó de funcionar, la pregunta cambia. No es qué va a pasar con Cuba, sino quién va a intervenir su reconstrucción. Well, I'm not going to discuss what we would talk about or not. Suffice it to say that the embargo is tied to political change on the island. The embargo is codified. But the bottom line is their economy doesn't work. It's a non-functional economy. It's an economy that has survived. That revolution, it's not even a revolution, that thing they have, has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don't get subsidies anymore, so they're in a lot of trouble. And the people in charge, they don't know how to fix it. So they have to get new people in charge. That's what happens. El diagnóstico desde los Estados Unidos es igual de directo. Una economía disfuncional sostenida durante décadas por subsidios externos que ya no existen. Sin ese respaldo, el sistema enfrenta un límite que hoy no puede resolver por sí mismo. Y cuando un modelo alcanza ese punto, pues la historia muestra que el cambio no es opcional, es inevitable. Cuba ha entrado en una etapa que podríamos definir como generación cero, un punto de reinicio en el que el sistema actual ya no logre sostenerse, pero donde el modelo que vendrá aún no está completamente definido, y es precisamente en ese vacío donde se está librando la verdadera disputa. Porque si el régimen cae o se transforma, lo que vendrá después no será solo una reforma económica, sino la reconstrucción completa de un país. Ahora le pregunto a usted, ¿quién va a dirigir este proceso? ¿El propio sistema o los actores que ya se están posicionando para el día después?